¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Farías, una emisión más de este programa. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña, tenemos de invitado al doctor Juan Ignacio García Zalvidea. Él es precandidato del partido Movimiento Ciudadano y que buscará una diputación por el Distrito 2 aquí en Quintana Roo. Así que pues le damos las gracias a Juan Ignacio García Zalvidea, mejor conocido como el Chacho, quien se encuentra este día con nosotros. Chacho, gracias por la entrevista. Gusto saludarte, un saludo para todos. Chacho, pues bueno, como te conoce la mayoría de la gente, te decían por ahí el sobreviviente del Caribe. Recuerdo yo ahí una entrevista que te hizo Víctor Trujillo ya hace muchos años, cuando eras candidato precisamente a la gubernatura de Quintana Roo, que ya platicaremos de aquellos tiempos. Pero bueno, antes que nada, pues eres ya precandidato. En cuanto te apruebe el registro el Instituto Electoral de Quintana Roo, ya serás formalmente candidato de este partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo llegas a este partido? ¿Quién te invita? Y pues ¿cómo surge esta oportunidad nuevamente de incorporarte nuevamente a la vida política? Mira, yo prefiero no hablar de cuestión de candidaturas ni de tiempos electorales, porque eso me puede originar una consecuencia de una sanción o una eliminación de registro, una posibilidad de registro. Pero yo voy a platicar contigo con gusto del tema que tú me digas en calidad de ciudadano libre. Y lo que te puedo decir es que en general los ciudadanos, todos estamos hartos de los partidos políticos. Yo he estado en contacto con muchos actores de diferentes partidos. Hasta hace poco estaba en otro partido y veo que ahí se cierran las puertas. O sea, no corresponde a un anhelo, pues que no solamente es en lo personal, sino de mucha gente que tiene confianza en mi persona. Y estuve en pláticas ahí con José Luis Toledo, con Chanito, y lo veo con un gran empuje a él, como joven. Es un partido que le está dando una gran oportunidad a los jóvenes realmente de participar, de estar. También el tema de género, también están abiertos a la cuestión de los indígenas en Quintana Roo y a la gente con capacidades diferentes. Entonces tiene mucho de positivo. Afortunadamente no es un partido tan grande, que tiene muchas desventajas. Los partidos muy grandes históricamente siempre están en la cúpula de los partidos personas que no permiten el paso al ciudadano común y corriente. Este no es el caso con Movimiento Ciudadano. Una gran esperanza, esta ola naranja, el águila naranja, y me motiva un eslogan que están manejando con esa música del niñito tarareando el na, el hecho de devolverle la sonrisa a Quintana Roo, no con la música, que ayuda muchísimo, sino con un proyecto diferente, con rostros nuevos de la misma política, y es algo que lo veo positivo para participar. Para participar, sí. Claro. Aunque bueno, no vamos a hablar directamente de las campañas políticas, precisamente por una cuestión de legalidad. Pero sí comentar, las campañas son diferentes ahora en día. No es lo mismo la campaña que hiciste cuando buscaste la Diputación Federal con el Partido Acción Nacional, o cuando buscaste la presidencia municipal de Benito Juárez por el Partido Verde Ecologista de México, que ambos las ganaste, por cierto. Ahora es diferente, se maneja mucho las redes sociales, pero esto a la vez tiende a alejar, ¿no?, al candidato o al prospecto para un puesto de elección popular con la gente. ¿Es así? Que eso es lo que no hay que perder, porque el candidato, el ciudadano que participa en las elecciones a los puestos de elección popular, pues debe ser de carne y hueso y debe ser sensible a tus problemas. Algo que mencionas, las campañas de antes eran larguísimas, ahora son más cortas, menos costosas, por lo menos demandan menos dinero de manera legal, y los problemas considero que son mucho más graves, son más grandes, por el simple hecho de que hay más población. O sea, no es lo mismo tirar una propuesta a una población de 750,000 personas a cuando ya estás hablando de una propuesta para una población mucho mayor. Y la saturación, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, de tanta gente que hemos venido de muchísimos lugares, plantea otros problemas. Uno de ellos, el más grave, la inseguridad, que ese es el talón de Aquiles de los gobiernos actuales, es la asignatura pendiente y es lo que más padecemos todos los ciudadanos. En tu registro del pasado lunes comentaste una frase ahí cuando te estuvieron entrevistando algunos colegas, y comentabas pues que querías ser un ciudadano, un aliado de la ciudadanía,
¿sí? Y un adversario de los malos gobiernos, como siempre lo ha sido. En este tenor, como ciudadano, ¿cómo te ha parecido el gobierno de Carlos Joaquín? Mira, yo veo en general que al gobernante le gusta la adulación, la alabanza, y con eso se van, pero entonces no resuelven los problemas de la gente. El gobernante en general. El gobernante en general, y puedo puntualizar en lo que es en el municipio, con la presidente Mara Lezama, sí. O en el caso de todo el estado con Carlos Joaquín, o en el caso de la República con el señor López Obrador. Podemos tener simpatía en lo personal, pero en los temas principales hay muchísimas omisiones y muchísima ineptitud en cuestiones que no resuelven el problema de fondo de las personas. Hay mucha alabanza, mucha pose. Ayer hubo una visita de Mara Lezama a la 259, que es la región donde más violencia existe, donde sí, más asesinatos, junto con el crucero, aquí en Cancún. Pero si tú ves las fotografías, y esto hay que ser muy objetivo, pues parece más bien la detención del Chapo. O sea, va rodeada de militares por todos lados y no ves a los ciudadanos. Entonces, ¿para quién estaba haciendo gestión en esa colonia? Solamente para los militares, para las gentes del ejército, de la policía que la acompañaron. Pero yo analizo las fotografías porque conozco el lugar y conozco a los vecinos y no estaban ahí en el acto de la presidenta. Eso es lo que está muy mal. Entonces salen a decir, y son los titulares de los periódicos, de que se recuperan espacios públicos para la gente. No han recuperado nada, no han detenido ni un solo ratero. Ayer que se fueron se robaron una bicicleta. O sea, se hubieran quedado, por lo menos que le dieran aventón al pobre señor. 100 ejecuciones ya en Cancún, ayer se registraron ya en lo que va del 2019 y aparece ya Cancún en el top 50 de las ciudades más violentas de todo el mundo, la 13 aquí a nivel nacional. Eso realmente es una desgracia para nosotros. Cancún es una ciudad que puede ser víctima de su propio éxito en la promoción, pero así como vienen turistas, pues también vienen conejos, vienen rateros, vienen delincuentes. Viene el crimen organizado que también se establece. Ya el gobernador ha dicho que llegó para quedarse el crimen organizado. Y no nos podemos chupar el dedo, tapar el sol con un dedo en el hecho de que la delincuencia existe y que es muy grave. Lo que yo reclamo y lo que veo que la ciudadanía padecemos en general es que parece no importarles. Porque todo tratan de justificar que son grupos rivales del narco, que se están peleando entre ellos. O sea, cientos de diagnósticos, que si se están disputando la plaza, que no afectan al ciudadano común y corriente. Eso es una mentira tremenda. Ya se fueron militares, ya se fueron federales de Quintana Roo, se los llevó el gobierno federal a otras partes de México. Sí. Y realmente, a como estamos, el ciudadano está en un estado de indefensión. No nos podemos sentir seguros por parte de las autoridades, pero los ciudadanos no debemos de caer en un miedo que nos paralice. Debemos de ser activos y hacer mucha comunidad para llegar al esquema incluso de autodefensa o de organizar a los vecinos, exigirle a la autoridad: a mí ponme policías que conozcan mi colonia, que yo los conozca de rostro y que ellos me respondan si hay rateros o gente que se mete a mi casa o que molesta a mis hijos o que molesta a mis vecinos. ¿Por qué? Porque no solamente son los ejecutados, que eso es muy impactante, 100 acabas de mencionar, sí, sino están los robos, están las pandillas, están los asaltos, nos roban en la zona hotelera y crímenes que dices, no es posible que haya tanto cinismo y tanta impunidad. No debe de haber una seguridad para unos y una seguridad para otros. Todos padecemos finalmente de lo mismo. Además, no nos engañemos. El hecho de que haya, por ejemplo, narco en Cancún, que le venden a los turistas y todo, también le venden a la gente local, desgraciadamente a los niños y a los jóvenes. ¿Y qué sucede cuando el joven es atrapado por el vicio de las drogas? Tiene que ver de dónde saca el dinero. Va a robar hasta en su casa, va a caer en asuntos de violencia, va a ser extorsionado, va a ser así molestado en su persona. Entonces es un círculo vicioso que no se lo podemos dejar solamente al gobierno. Lo más sencillo es criticar al gobierno, pero las soluciones están en los ciudadanos, que hagamos exigencia real, como te digo en el caso de la policía. Aquí vamos a un caso tan grave como que la presidenta municipal cedió, a lo mejor sin saber, el mando único al gobierno del estado, a Seguridad Pública Estatal, sí, en manos de este señor Capella. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sí tengo el disgusto de saber las consecuencias de sus omisiones o de su incapacidad para combatir el crimen organizado. Entonces, yo creo que la ciudadanía
y perseguir a los delincuentes. Es una barbaridad que ocurra una ejecución como la que hubo ahí en la avenida Bonampak en días pasados, y ves en el video que para qué lo difunden. Esa difusión de la violencia mete temor a los ciudadanos, pero lo que me llama la atención en ese video es la frialdad, la certeza del que tira, del que dispara, sí, el que maneja el coche de la huida también. No tienen la menor preocupación, están absolutamente seguros que nadie los va a detener. Impunidad total. Eso es lo que es grave para los ciudadanos en general. Así es, sí, a pesar del video, pues no se logró pues detener. No detienen a nadie. Ahora, vamos a suponer que efectivamente las bandas de delincuentes sí son pavorosas. Pues ¿quién no le va a tener miedo a un enemigo que es oculto, que no tiene rostro para el ciudadano común? Pero yo estoy seguro que las autoridades sí saben quiénes son. Los mandos federales, los mandos del ejército, de la marina, perfectamente saben quiénes son los delincuentes de a de veras, pero no los detienen, no sabemos la razón. En el caso del ciudadano no estamos obligados a conocerlos ni a saber de ellos, pero por ejemplo, la presidente Mara Lezama puede perfectamente, como titular del gobierno municipal, aliviar la situación de acoso al ciudadano por parte de funcionarios del municipio, agentes de tránsito, los policías municipales, aunque ella no tenga ascendencia al mando, ya dependen del señor Capella. Sí. ¿Cómo? Eliminando los retenes del alcoholímetro. No es que yo esté de acuerdo que la gente maneje borracha, pero es más lesivo para la sociedad el atraco que se comete en contra de los automovilistas con el operativo del alcoholímetro. Es un negocio escandaloso para algún funcionario que se enriquecen a costa de la economía de las familias, porque a mí me tocó ver una vez en la avenida Nichupté, un domingo, que las familias regresan en conjunto, y es normal que se echaron su cervecita o estuvieron en la playa, estuvieron disfrutando, no van cometiendo estropicios ni desfiguros, y varias familias en ese operativo del alcoholímetro los habían bajado de los coches, con los niños en la calle y en la banqueta, para decomisar el coche, y después un calvario para recuperar el vehículo. O sea, ya como escarmiento estuvo suave, pero este tipo de molestias se suman uno tras otro en contra de la gente común y corriente como tú y como yo. Los operativos para inspeccionar negocios que originan clausuras. Ve Cancún cómo está, de cortinas cerradas, lleno de graffiti. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede sostener al que lo extorsiona con el derecho de piso o por protección, y aparte a los funcionarios del municipio de fiscalización que van a checar hasta el último papelito amarillo. En eso sí puede participar Mara Lezama con todo y su miedo. Mete orden a los de tránsito, mete orden a los de fiscalización, y dejen de estar atropellando al ciudadano. Para decir estas cosas no necesita uno estar participando en un puesto político. Sí. Simplemente hay que tener la firmeza de estárselos señalando permanentemente. Yo nunca me he retirado de la política, porque mucha gente me dice que regreso. No regreso, siempre estoy. En la campaña anterior hice varios esfuerzos por participar con el mismo López Obrador, no hubo suerte. Órale, yo quiero que le vaya bien a López Obrador, quiero que le vaya bien a Carlos Joaquín, quiero que le vaya bien a Mara, pero por ningún motivo que se traten de justificar de que están actuando bien y que la ciudadanía está percibiendo mal la inseguridad, porque eso lo mencionan muchas veces. La gente que los asesora los convence de esas ideas que son gravísimas, porque la gente sabe que ahora se sube a una combi y lo roban, se suben a un taxi y lo roban, están en el crucero, los asaltan. Esa es la percepción de realidad que tenemos los ciudadanos en Cancún y en muchas partes de Quintana Roo. La ley de la selva. La ley de la selva. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí desde el restaurante La Bichuela. Es uno de los restaurantes íconos aquí en Cancún, enclavado precisamente frente al Parque de las Palapas, otro pues emblemático lugar precisamente de este polo turístico, un lugar donde se come exquisito, la verdad, aquí en La Bichuela, y por supuesto también donde pues entra uno y se siente una atmósfera totalmente distinta, con un servicio cálido. No sé qué tipo de comida te gusta, Chacho, aprovechando. Pues la que sea gratis, me parece perfecta. esa es la comida más rica, ¿verdad? Sabrosísima. Chacho, después, recordando ya pues algunos de los pasajes, sin duda alguna de los más difíciles para ti fue pues tu encarcelamiento ya por el año del 2005. Y muy injusto. Después se te comprobó, nunca te comprobaron nada absolutamente.
saliste, pero bueno, el daño ya estaba hecho. ¿Cómo recuerdas esa época? Mira, una cuestión muy injusta, y que no me tome a grosero la gente que me estoy asomando aquí a mi celular, porque te quiero dar un dato muy importante para que la gente conozca que yo fui un perseguido, finalmente, un perseguido político, y hay una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la recomendación 43/2007, sobre el caso del señor Juan Ignacio García Zalvidea. Sí. Ellos analizaron el tema de esta persecución que yo te menciono con lupa, o sea, conocen más de mi caso y de mi atropello que ni yo mismo, y está consignando en esa recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Hubo mucho abuso, hubo recomendaciones de acción penal para muchos de los actores políticos en aquel momento, y finalmente se comprobó en esa instancia y también en los órganos federales de justicia que no había ningún elemento para que me hubieran tenido preso. Yo no soy convicto de nada, o sea, no tengo ninguna acusación en la que me haya originado sentencia, y soy totalmente libre. Tengo mis derechos políticos a salvo, mi credencial de elector, estoy en el listado nominal, en ese sentido no tengo ninguna objeción. Ahora, cuando saliste de la cárcel, a los pocos meses, pues te incorporaste ya en apoyo a campañas de candidatos priistas. ¿Te obligaron a hacerlo? ¿Fue como un pacto para que tú salieras? No. Porque mucha gente que te tenían cierto sentido, con cierta filosofía, se vio sorprendida al momento de que te dio apoyar a la sorpresa priistas. Viene de desconocer muchas de las cosas. Ya de la misma forma te puedo decir que tengo, afortunadamente, muchísima gente que confía en mí y que me sigue para muchos propósitos, pero no es un aspecto para que uno logre una posición o una postura, sino una cuestión que uno pueda ejercer un liderazgo que le origine un beneficio a la sociedad. Tú, como comunicador, tratas con este trabajo no de ganarte un sueldo, no de ganarte un dinero, sino tratas de hacer un servicio con tu persona, que es la comunicación, a originar un beneficio a la ciudadanía, a tu comunidad. Es lo mismo que yo persigo, pero en la política. Yo he estado en las empresas, he estado de muchas maneras. La misma experiencia de la cárcel me sirvió muchísimo en el aspecto humano. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir, los problemas hoy de Cancún son mucho mayores y más frecuentes por el simple hecho de la cantidad de gente que somos. Y tenemos una gran falta de vinculación social, o sea, falta fortalecer el tejido social. Cada quien está por su lado. Y así el trabajador es vulnerable a que lo asalten en la calle, que lo exploten en su trabajo. El empresario solito, aislado en su burbuja, con su dinero, con su bonita vida, también es susceptible a que lo extorsionen, a que lo secuestren, a que lo maten. Sí, todos estamos vulnerables al final de La cuentas. única manera de defendernos ante un crecimiento de la delincuencia organizada es la organización de la sociedad en métodos de protección. Nadie es el llanero solitario, nadie tiene una varita mágica, nadie va a andar de pistolero ahí, aunque existen en otras partes del mundo autoridades que optan por el fusilamiento en el acto. Ve videos de la policía de Brasil que descubren a un asaltante, un secuestrador, ahí mismo se lo echan. O en Japón alguien hizo un secuestro, ahí mismo lo matan. O sea, no hay derechos humanos, no hay negociación de nada. Eso también sería un extremo negativo, y sobre todo en una población, en una sociedad como la mexicana, en la que hay tanta corrupción y tanta impunidad, porque el gobierno, el que tenga los órganos de poder, puede extirpar de la vida a cualquiera que sea opositor o que piense de manera diferente. Estos son herramientas que pueden ser contradictorias. Recordando un poquito aquellos viejos tiempos, tuviste un enfrentamiento muy fuerte cuando tú fuiste presidente municipal con el entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz. En la actualidad, ¿se han vuelto a ver? ¿Cómo es tu relación con Joaquín Hendrix? ¿Cómo terminó? Yo lo he visto muchas veces. Yo pienso que no ha terminado. O sea, yo me lo encuentro y lo saludo. Yo no soy persona de rencores, para nada. Pero sí me afectaron esas acciones en mi desempeño en lo político, en la forma como yo estaba trabajando. Afortunadamente, y por estar de la mano de Dios absolutamente, porque Él es el que nos tiene aquí, nos permite sobrevivir la experiencia durísima de estar en la cárcel más de un año, y que lo tomé de una manera positiva y me enriquecí como persona. Pero es un lugar terrible en donde conoces lo peor del ser humano y lo mejor de las personas.
En el caso del exgobernador, mientras fue toda mi gestión de presidente municipal, yo me llevé bien con él. O sea, había tratos, íbamos a muchas cosas. Me acuerdo que el presidente Fox le venía a echar porras, yo le reclamaba al presidente, ¿cómo es posible que hemos estado en la oposición y vienes y lo apoyas enfrente de todo mundo? Sí. Y me decía Fox, no, es que tú causas muchos problemas, así me decía. Para eso nos metimos, ¿no? Para acomodarse ahí en el gobierno, y hemos visto el paso de un gobernante, de un presidente, otro presidente, que mientras están en campaña, pues muy simpáticos, hasta buenas gentes parecen, pero al final de cuentas, pues no le cumplieron a la gente. Sí. Los problemas son muy diversos. Ahora el señor Fox se dedica a estar atacando a López Obrador, y no es porque no tenga razón en muchos temas, sino porque lo hace con tanta vehemencia, con tanto coraje, pues que le gana el odio, y así no se van a resolver las cosas. Sin duda alguna. Y el señor López Obrador también debe de escuchar que hay personas que podemos pensar diferente que él en muchos temas, y eso no nos convierte en su enemigo. Y eso es una cuestión que hay que hacer en esta nueva etapa de la vida de República en México. Sin duda alguna. Chacho, el tiempo se nos está agotando. Te voy a decir nada más algunas palabras, y si nos puedes responder con lo primero que se te venga a la mente. ¿Sí? México. Pobrecito. Quintana Roo. Creciendo y con problemas. Andrés Manuel López Obrador. Necesita escuchar y actuar en consideración de las personas. Las niñas y los niños de nuestro país. El futuro de nuestro país y nuestro presente, por ellos trabajamos. La pobreza. Siempre va a estar. Puedes analizar la Biblia, puedes analizar todo. Lo que no debe de ser es que seamos insensibles al dolor de las personas que viven en la pobreza. Carlos Canaval. Personaje, mucha inteligencia, incrustado siempre en el poder. No le importa ideología, no le importa partido, ahí está incrustado siempre en el poder. Pobre Mara. El turismo es asesor, ¿no? El turismo es la principal actividad económica en Quintana Roo. Lo debemos de proteger e impulsar. Y el titular federal Torruco no ha generado un solo turista para Quintana Roo. Tu hermano Fernando García Zalvidea. Un gran hombre, ya se murió por trabajar de más. Me imagino que está en un mejor lugar que nosotros. Sin duda alguna. ¿Y Cancún? Con gran oportunidad, lo debemos de rescatar. Hay tiempo y no debemos de estar paralizados, debemos de actuar. Perfecto, pues Chacho, te agradecemos mucho que nos hayas gracias a ustedes, un saludo para todos, claro que sí. Pues muchas gracias, esta fue la entrevista con Juan Ignacio García Zalvidea, mejor conocido como El Chacho. Nos vemos en otra emisión más de la entrevista con Farías. Hasta la próxima.